Sí, sí, ahí. Muy bien. ¿Hay algún espíritu de técnico en sonido molestando por ahí? Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio. Gracias. Acompáñame a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Y seguimos viendo cómo esta familia de la fe tiene que adornar la doctrina del Señor, cómo esta familia de la fe adorna, vive, representa de una forma visible y manifiesta la belleza del Evangelio en medio de un mundo totalmente entenebrecido, en medio de como una sala eh, oscura. Ese arbolito lleno de adornos puede brillar, puede llenar de calidez una sala así. El cristiano, la iglesia de Cristo, tiene que adornar lo que dice vivir, lo que dice creer, debe demostrarlo con sus vidas. Y ahí, en el versículo 3 de Tito, estuvimos viendo que, espérame que llego ahí, capítulo 2, versículo 3, estábamos viendo que había un llamado especial a las ancianas, ¿verdad? Que quizás no es el mismo la misma margen de edad que nosotros podemos llamar ancianas, sino que más que nada hablando a aquellas hermanas de la congregación que son adultas y ya llevan tiempo en la fe, que ya el Señor les ha permitido ir madurando en el camino de la fe cristiana. Y hay un llamado especial a estas hermanas para que puedan justamente instruir a las hermanas menores, ¿verdad? Pablo le instruye a Tito para que Tito después le diga a las hermanas mayores de Creta que ellas tenían el llamado de involucrarse, tenían una responsabilidad que Dios le estaba dando a las mujeres mayores. Y obviamente también estamos diciendo que cada principio que vemos también es aplicado para los hombres, ¿verdad? También, tanto hombres como mujeres adultos, cada generación tiene una responsabilidad con la siguiente generación. Vos como parte de una generación no podés lavarte las manos o no podés hacer la vista gorda a las necesidades de la generación que viene. Tenemos que preocuparnos por la siguiente generación. Así nos preocupamos por nuestros hijos también. También debemos ocuparnos y preocuparnos por la siguiente generación que hay en medio nuestro como iglesia. No sé si puedo un poquito más fuerte o acá no, siento que estoy gritando. Eh, entonces, si entendiéramos nosotros esa responsabilidad, si entendiéramos ese trabajo, esa tarea que tenemos de parte del Señor, no tendríamos tiempo para estar ociosos. No habría espacio en nuestra agenda para perder el tiempo, para malgastar el tiempo, porque más allá de las cosas que tenemos que hacer y las diligencias que tenemos que tener, además de eso somos llamados a involucrarnos no solamente en las cuestiones de nuestra generación o de nuestra vida, sino también en la vida de otros y en la vida de la generación que viene. Así que como hay un texto por ahí que dice, si ustedes viven de esta manera, dice, no les permitirá estar ociosos, porque hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, hay demasiado que podríamos estar haciendo, y si entendiéramos la responsabilidad que el Señor nos ha dado también con respecto a la generación que viene, no tendríamos tiempo ni para estar calumniando, ni para estar lanzándonos a vicios a vicios carnales y hábitos pecaminosos, que son justamente las cosas que Pablo le decía a Tito, decirle a las hermanas, ahora, ahora, hay alguna hermana colgada del cable que no quiere escuchar nada. ¿Sigo con esto o cambio? Bien. Ahí, sí, mejor. Normalmente, la ociosidad
viene cuando en teoría no hay ninguna responsabilidad por cumplir. El tiempo de ocio, entre comillas, ¿verdad? Solemos tenerlo cuando ya mis responsabilidades están cubiertas. Pero si yo tengo una responsabilidad con respecto a la siguiente generación, no voy a tener demasiado tiempo para estar ocioso, ociosa. Y justamente la ociosidad, el no tener nada para hacer, es el escenario perfecto ¿para qué? Para el chisme, la calumnia, para hábitos pecaminosos, para vicios carnales. ¿Por qué? Porque estoy ocioso. Ahí es donde el enemigo aprovecha, ahí en ese escenario es donde mi carne está cómoda y caigo en eso. Pero si estoy activando y estoy tomando esa responsabilidad como propia de preocuparme por la siguiente generación, no va a haber tiempo para eso. No va a haber tiempo para estar calumniando, porque voy a estar preocupado, preocupada por ellos, no voy a estar preocupada hablando de ellos, voy a estar preocupado al lado, tratando de aconsejar, tratando de enseñar, siendo lo que el Señor llama tanto a mujeres principalmente a hacer lo que dice el versículo 3 al final. Que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que sean maestras ¿de qué? Maestras del, ¿están acá o no? Maestras del bien. Tito 2:3, maestras del bien, maestras del bien. Hermana, y te hablo porque el texto te habla a vos. Fuiste llamada a ser maestra del bien. Veíamos el domingo pasado, no existe bien fuera de Dios. Él es el bien en sí mismo. Así que ser maestra del bien directamente apunta a mostrar a Dios. Necesariamente para ser una maestra del bien, tenés que llevar a los que enseñás, tenés que llevarles hacia Dios. Pero nuevamente, la carta a Tito es una carta que enfatiza la verdad que confesamos, pero también la verdad que nosotros vivimos, la verdad en la que funcionamos, la verdad funcional, en el día a día, en lo práctico, en lo cotidiano. Entonces, acá Pablo está diciendo y el Señor te está diciendo, tenés que ser una maestra del bien, tenés que ser un maestro, alguien que enseña el bien. Y en términos generales entendemos que eso se traduce en llevar a las personas hacia Dios, pero en términos prácticos, en lo cotidiano, ¿de qué se trata? Bueno, acá va a continuar, versículo 4, comienza diciendo que enseñen el bien a las mujeres jóvenes. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo luce, cómo se ve una maestra del bien? ¿Qué es lo que tiene que enseñar una maestra del bien? Lo que dice el versículo 4 y 5. De forma práctica, de forma directa, una maestra del bien enseña a las mujeres o esposas jóvenes, a las madres jóvenes, a amar a su esposo y a sus hijos. Le enseña a ser prudente, a ser puras, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas y sujetas a sus maridos. Ahora, antes de adentrarnos, y hoy no vamos a profundizar demasiado en cada punto que está mencionando acá, porque en términos generales es muy entendible de qué está hablando. No hay demasiado secreto, no hay demasiada complicación en entender las pautas prácticas que Pablo está citando acá a Tito. Pero déjenme notar por lo menos 5 puntos importantes antes de ir detallando algunos de estos puntos que trata Pablo. Cuando leemos esta lista, cuando vemos esta lista que menciona amar al esposo y a los hijos, ser prudentes, puras, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, tenemos que entender algunas cosas bastante importantes. Bueno, son 5 puntos que quiero mencionarle y el quinto
voy a dejarlo bien para el final, después incluso de ver cada uno de esos puntos, de esas virtudes. En primer lugar, cuando leemos esta lista, tenemos que entender que el texto está apuntando principalmente al rol de la mujer dentro de su hogar. Cuando lees el texto, vas a darte cuenta que está apuntando de una forma enfática al rol y al propósito que tiene Dios para la mujer dentro de su hogar. Están hablando de la función de aquella mujer que tiene esposos y que tiene esposo y tiene hijos, ¿sí? Singular y plural, no plural los dos. Tiene esposo y tiene hijos. Entonces, es importante también notar el orden de las cosas en las que Pablo menciona y el Espíritu Santo le guía a mencionar cada una de estas virtudes. En la lista podemos encontrar 3 virtudes que parecieran ser más generales. Por ejemplo, vemos claramente cuáles son aquellas que apuntan al hogar o al ministerio dentro de la casa. Cuando dice, amen a sus maridos y a sus hijos, cuidadosas de la casa, sujetas a sus maridos. Eso es muy puntual del área familiar, del hogar. Pero después están los otros que parecen más generales, que habla de prudencia, castas, ¿verdad? Buenas. Pareciera que está hablando en términos también generales, pero no está haciendo una distinción, no está citando primero los aspectos de la casa y después aspectos generales, lo está citando todo junto. Entonces, esas virtudes que menciona, que parecieran ser generales, como el de ser prudentes, ser puras, ser bondadosas, deben interpretarse y deben aplicarse en ese contexto que está hablando del hogar. Acá Pablo no está hablando en términos generales, está hablando en términos muy específicos con respecto al rol y a la labor que tiene la mujer en el diseño perfecto de Dios. Y según ese flujo textual, el flujo no habla en términos generales, sino en términos bien específicos sobre ese contexto del rol de la mujer en el hogar. Entonces, tenemos que entender que esta lista apunta al rol de la mujer dentro de su hogar. En segundo lugar, tenemos que entender que esta no es una lista exhaustiva. Sí, yo sé que es una palabra dominguera. ¿Qué significa exhaustivo? Que no abarca todo. ¿Sí? Que no abarca todo. La lista de virtudes que da acá no es que está abarcando todas las virtudes que deba tener la mujer, o no abarca todo lo que implica el rol de la mujer, porque el rol de la mujer no se limita solamente a su hogar. Entonces, tenemos que entender que a veces uno puede leer, entonces mi destino es estar metida dentro de las 4 paredes de mi casa. No es exhaustivo. No está hablando de todo tu propósito de vida, está hablando de un rol específico. ¿De qué? De la mujer diseñada por Dios con un rol especial dentro de su hogar. No encierra y no está diciendo todo el propósito de Dios para la mujer. Acá no dice nada de que la mujer tenga que evangelizar. ¿Tiene que evangelizar la mujer? Sí. O que tenga que discipular o que tenga que hacer... No está hablando de cosas dentro del hogar. Así que abarca mucho más. Y si esto fuera así, si el significado y el propósito de una mujer se encontrara solamente dentro del hogar, entonces una mujer que fuera soltera o una mujer que no tuviera hijos no podría cumplir su propósito de vida, y eso es insostenible. Ni lógica ni teológicamente es correcto decir que el significado o el rol de una mujer es exclusiva y únicamente representado en el hogar. No, hay un rol específico en el hogar, pero no es el único. Así que este texto está abarcando ese contexto de hogar. Si eso fuera todo, también Pablo estaría en un gran problema, porque él aconsejó a jóvenes que no se casaran. Para mí es mejor que no se casen, y así se dedican al ministerio y no tienen problema con las cosas de este mundo. Así que por mí que no se casen, decía él. Entonces, si fuera cierto que
estar soltero es perderte del propósito de Dios. Pablo fue un gran culpable de dejar a algunos lejos del propósito de Dios. Entonces eso tampoco es sostenible, ¿verdad? Entonces, no es una lista exhaustiva. Y saben que yo pensando en esto, decía, a veces queremos ver pasajes así, como la única manera en que una mujer puede desarrollarse o puede tener un propósito o un significado como mujer. Y lastimosamente pasa mucho dentro del contexto de la iglesia, donde no se tiene un debido cuidado, y especialmente a veces sucede con las casadas que quieren presionar a las solteras, a aquellas que no, voy a estar en edad de esto, estar en edad de aquello, de conseguir algo que es el Señor que tiene que darles, y poner una presión y una carga sobre los hombros de hermanas jóvenes que son solteras, haciéndoles sentir que el propósito de Dios no se va a cumplir hasta que ellas tengan esposos o tengan hijos. Y eso es mentira, eso no es cierto. Ninguna mujer se casa para estar completa. Eso de la media naranja, si lo creías, lo siento, es ficticio, es mundano y es una mentira. Un cristiano no se casa media naranja. ¿Por qué? Porque un cristiano está completo en Cristo. Un cristiano no necesita de un esposo o de una esposa para estar satisfecho. Obviamente, la bendición de tener una pareja, la bendición de tener un esposo o una esposa es incomparable, pero Cristo es 1000 veces mejor. Cristo es 1000 veces superior y puede llenar absolutamente todo, ¿verdad? Si vemos la vida del apóstol Pablo, que no tenía una persona al lado suyo acompañándole, y él escribió, estoy completo en Cristo, no me falta nada, estoy completo en Él. Entonces no buscamos nuestra suficiencia en una persona pecadora, buscamos nuestra suficiencia y buscamos completarnos en el único que tiene esa posibilidad de completarnos, y es Cristo. Un soltero va a estar completo solamente en Cristo, un casado va a estar completo solamente en Cristo. Es la única alternativa, es el único camino, la única verdad y el único que puede darte vida. Entonces, cuidado, hermanos y hermanas, con colocar una presión o una carga en tu hermana soltera de que tiene que casarse como si fuera una exigencia que ni siquiera Dios pone sobre esa persona. Entonces, tengamos cuidado. Esta no es una lista que resume o engloba exhaustivamente todo el propósito de la mujer. En tercer lugar, esta lista fue escrita para un contexto específico. Fue escrito para un momento y un contexto y para personas específicas. Y es muy probable que se deba a lo que habíamos estado hablando acerca de los cretenses y lo que veíamos en Tito acerca de los cretenses. Una de las características de los ciudadanos de Creta era que ellos eran ociosos, eran flojos, huían de las responsabilidades, perdían tiempo en ociosidades, en vicios, ¿verdad? Calumniadores, ellos hablaban de los demás, estaban todo el tiempo sentados sin hacer nada, y cuando vos estás ahí sin hacer nada, empezás a fijarte en lo que hacen o no hacen los demás, y empezás a hablar, a calumniar, a meterte de manera negativa en la vida de otras personas. Y muy probable que justamente las mujeres también abandonaban ese rol natural de ser esposas y de ser madres. Y era algo que culturalmente se impulsaba, y obviamente eso empezaba a querer infiltrarse, a permear dentro de la iglesia de Cristo. En el pensamiento de las mujeres cristianas veían esa aparente libertad que podían gozar esas mujeres, y quizás algunas eran seducidas con esa idea de libertad, con esa idea de no quiero ser esclava de un matrimonio, no quiero ser esclava de una maternidad, quiero ser libre, quiero buscar el significado, quiero ser yo misma, quiero valerme por mí misma, quiero ser alguien en la vida más allá de mi esposo y de mis hijos. Y decime si no es un contexto muy parecido a lo que hoy se sigue impulsando en la cultura. No es algo nuevo esa idea de huir de los roles y del diseño original de Dios. No es algo que ocurrió ahora con la última ola del feminismo radical. Es algo que viene desde el principio, desde que el hombre y la mujer cayeron en pecado, comenzó el machismo y el feminismo que
justamente va en contra y quiere destrozar el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Así que este texto tiene, como a veces decimos, está teledirigido, apunta a casos específicos, a ese grupo de iglesias que estaban en Creta. Lo que Pablo va a citar acá es porque el Señor sabía que necesitaban asentar y necesitaban escuchar estas verdades. Porque posiblemente muchas de las hermanas de las iglesias de Creta estaban empezando a permitir que esas filosofías, esas ideas mundanas de la cultura de Creta empezaran a entrar en su mente. Y sigue siendo pertinente para nosotros hoy, tanto hombres como mujeres. La idea de la masculinidad mundana y la feminidad mundana, que no está definido por parámetros bíblicos, se empieza a filtrar en nuestra mente. Crecemos con modelos equivocados de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer. Vemos modelos aplaudidos, modelos de masculinidad entre comillas y feminidad entre comillas, y de una mujer, ¿cómo se dice? No es empoderada, la palabra de hoy en día, ¿verdad? Una mujer empoderada. Y claro, es resplandeciente, es llamativo. Yo no me siento empoderada, yo me siento una esclava y quiero ser libre. Quiero salir de acá, quiero volar, quiero cumplir mis sueños, alcanzar mis metas. Todo eso a lo que renuncié cuando vino el primero y el segundo y el tercero. Y cuando vino este que me enamoró y ahora está así, ahora está así. Y quiero recuperar mi vida y dejo todo eso atrás. Pablo va a dar esta lista para un contexto específico. Y sin duda sigue siendo útil y necesario recordar para nosotros esta realidad, que nosotros hoy también estamos en un contexto donde quizás más que nunca se aplaude ir totalmente en contra del rol diseñado por Dios para el hombre y para la mujer. Está totalmente aplaudido. Y sin darte cuenta, vos estás aplaudiendo eso a través de las series que ves. Es interesante cómo muchos se ponen del lado del que está engañándole a su esposo, porque él es el personaje principal. Y sin darte cuenta, vos estás del lado del que está en infidelidad porque quiere cumplir sus sueños, del que está dejando a sus hijos porque se va con el amor de su juventud, de cuando era adolescente, y se van y se celebra, se aplaude. Y hasta cristianos mira, yo quería lo que termine así, ¿verdad? Que deja a su familia. No, pero viste que era su verdadero amor. Y se empieza a cambiar, se empieza a trastornar lo que Dios ha creado. Entonces, estamos en un contexto también necesitado de este punto principal. Y en cuarto lugar, es una lista, que ya mencionamos un poco, que es radicalmente contracultural. Es una lista radicalmente contracultural. Si este modelo que presenta la Escritura ya era contracultural en ese contexto de Creta hace 20 siglos atrás, ¿cuánto más hoy? Muy probablemente una mujer empoderada de hoy en día que lea estos versículos, una mujer que no conoce al Señor, una mujer que no quiere seguir los parámetros bíblicos, que rechaza el diseño de Dios, va a mirar esta lista y va a decir, esto es algo retrógrado, esto es machista, esto es una opresión contra la mujer, esto es heteropatriarcal, la famosa frase, y va en contra de la libertad de la mujer. La está esclavizando a someterse bajo un hombre, a anclarse y a limitarse por los hijos, cuando ella es dueña de sí misma y de su cuerpo y podría hasta querer limitar y estorbar o interrumpir la vida de los hijos que está por nacer porque le arruinan su plan, porque le molesta en sus metas. Interrumpe, un hijo en camino está interrumpiendo sus objetivos, así que ¿qué hago? Lo aborto, listo. A ese nivel, a ese grado de consecuencia llega justamente ese empoderamiento totalmente mundano.
Pero lastimosamente, también muchas mujeres cristianas no pueden o les cuesta notar la belleza y el deleite que hay en vivir este rol diseñado por Dios a causa de la influencia que han recibido de este mundo, a causa del ejemplo que han heredado, a causa de la influencia de diferentes partes, de familiares, de amigas, de conversaciones, de películas, de series, de influencers, de contenido que cada vez estamos consumiendo más y más y más y nos dejamos influenciar. Y muchas mujeres cristianas hoy en día pueden ver el matrimonio y la maternidad como algo desagradable, como algo que es demasiado difícil, como algo que, mejor no. Y hombres también ven el matrimonio como, no demasiado compromiso. Prefiero ser adolescente a los 35, 38 años todavía. Déjame con mi play, déjame con mi fútbol con los muchachos y tranquilo. No quiero compartir mi sueldo con nadie más, listo. Esas ideas mundanas se van metiendo en nuestra mente. Y lastimosamente muchas mujeres pierden y no notan la belleza y el deleite que hay en vivir y cumplir el diseño de Dios para ellas. Y no se dan cuenta hasta probar lo amargo que es estar fuera del diseño de Dios. Hay un diseño perfecto de parte del Señor para aquellas mujeres que se casan, para aquellas mujeres que tienen hijos. Y lastimosamente muchas no ven, pero hay muchas que confían en la sabiduría del Señor y están dispuestas a nadar contra la corriente. Están dispuestas a ir contra su propia carne, porque tu carne también se va a oponer a este diseño. No solamente es una influencia externa, adentro tuyo, adentro tuya, está esa vieja mujer, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que quiere ir en contra del diseño y el modelo de Dios. Y no quiere asumir el compromiso, no quiere asumir la humildad, no quiere dejar de ser egoísta para abrazar el diseño y el plan que Dios nos ha dado. Pero hay aquellos que confían en este diseño del Señor, que por fe dicen: yo asumo, yo creo, me aferro a este diseño del Señor. Por más de que sea difícil, por más de que cueste, nado contra la corriente y acepto este llamado eterno. Y lo ven y lo van a ver como un camino de gran belleza, de gran gozo, de deleite en su vida cuando empiecen a andar en el propósito que Dios les ha dado. Evidentemente el llamado a las mujeres mayores hacia las mujeres jóvenes implica una enseñanza práctica. No es solamente una enseñanza teórica, no es solamente sentarte con una mujer más joven y decir: mira, acá te imprimí todo lo que se tiene que hacer. No, esa enseñanza de la cual está hablando de justamente alguien, el texto griego habla de algo didáctico, de algo que se pone al lado y muestra cómo se hace, que ejemplifica, que enseña la verdad, pero también modela la verdad. Esto es lo que se tiene que hacer y mira, así se hace. El desafío para la mujer o la hermana en Cristo, la cristiana mayor, es justamente ejemplificar estas virtudes en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay otras que te están mirando, hay otras que te están observando y sos responsable de vivir el rol, de asumir el rol que Dios te ha dado y ejemplificar con tu propio ejemplo en la práctica cómo debe vivir una mujer que se somete al Señor y vive el diseño de Dios, aún en contra de la cultura y aún en contra de su propia carne. Así que veamos rápidamente cuáles son las cosas que menciona y después al final vamos a ver la quinta consideración de esta lista. En primer lugar, o la primera virtud que la mujer mayor debe enseñar a las más jóvenes es amar a su marido y a sus hijos. Amar a su marido y a sus hijos. Así como las otras virtudes que se mencionan, esta virtud también es incondicional.
Acá no está diciendo, si tu marido te ama, tenés que amarle. Si tu marido cumple con su rol, vos tenés que amarle. Si tus hijos son obedientes, vos tenés que amarles. Si tus hijos son agradecidos, vos tenés que amarles. Si tus hijos son sumisos, tenés que amarles. No, ¿qué está diciendo? Ama a tu esposo, a tus hijos. Hombre también va para nosotros. Tenemos Efesios 5:25, claramente, y la vara es altísima. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Incondicionalmente. Y si nos ponemos a ver ese paralelo, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que no fuéramos amados, para que fuéramos rechazados. Pero el amor de Cristo fue mucho más grande. Ese es el tipo de amor que un marido debe mostrar hacia su esposa, que una esposa debe mostrar hacia su esposo, hacia sus hijos. Un amor incondicional. Somos llamados a amar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Y es llamativo que la Biblia tenga que ser tan insistente en eso, porque supuestamente nos casamos porque nos amamos y cada rato tiene que recordarnos, tienen que amarse. ¿Y por qué ese recordatorio? Porque somos tan pecadores, somos tan egoístas, llamamos a amor a tantas cosas que no son amor, que constantemente necesitamos renunciar, morir a nosotros mismos para entender en Cristo y a través de su ejemplo lo que significa amar. Un amor sacrificial, un amor que entrega, un amor que no es egocéntrico. Cristo no vino a entregarse para que nosotros le diéramos algo a cambio. Nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Él. A veces nuestras demostraciones de amor están llenas de egocentrismo. Estamos haciendo un cambalache, estamos haciendo un trueque en vez de amar incondicionalmente. Mira, yo hago esto, pero vos tenés que hacer esto. Ah, mira, yo hice esto toda esta semana y vos qué hiciste. Eso no es amor. Eso no es amor incondicional. Y apuntando directamente a las mujeres, todos somos llamados, sos llamada a ocuparte, a preocuparte por tu esposo, por tus hijos. A ocuparte de saber cómo está física, emocional, espiritualmente. Hombres también, obviamente. Soy el jefe de la casa. Pero el texto va a hablar de las mujeres, así que vamos hacia las mujeres. Hermana, tenés que preocuparte por cómo está tu esposo. Sabes que tu esposo también tiene emociones. Y como una cebollita vas a tener que descascararle de repente y escucharle, aprender a escucharle. Yo doy gloria al Señor por mi esposa. Soy hombre de carne y hueso y cuando me preguntan cómo estoy, siempre estoy bien. Pero después empieza, ¿cómo estás con esto? ¿Y cómo estás con esto? ¿Y cómo estás con esto? Y empieza a pelarme como cebollita, ¿verdad? Porque se preocupa. Hermana, sos llamada a preocuparte, a indagar cómo están tus hijos, a mostrar un amor real, a esforzarte por entenderle, por entender cómo se siente amado, cómo tus hijos se sienten amados, cómo ellos manifiestan amor también, cuál es su lenguaje de amor, cómo ellos interpretan el amor y cómo ellos expresan ese amor también hacia vos. Eso tenés que preocuparte. Hay muchas mujeres que andan tan tristes porque piensan que su esposo no le aman, pero resulta que su esposo tiene otro lenguaje de amor. Y le cuesta ser cariñoso en ciertas cosas, pero muestra su amor con servicio, muestra su amor con otras cosas. Ese esposo también tiene que entender, mi esposa, ella interpreta el amor con palabras de afirmación, con palabras afectuosas, con un poco de cariñito aquí. Así que yo soy frío, no me importa, tenés que mostrarle amor como ella interpreta amor. ¿No te gusta? Negate a vos mismo. Tenés que entender cómo ama y cómo se siente amada tu mujer, tus hijos. Cada uno de tus hijos tiene una personalidad, un carácter diferente. Con cada uno vas a tener que aprender a lidiar, a amar con amarle. A algunos les fascinan los regalos y a veces vos puedes darle el mismo regalo a uno y uno se va a sentir tan amado, pero al otro no le va a importar el regalo si vos no te sentaste a jugar con él. ¿Por qué? Porque quiere tiempo de calidad. A otro no le va a importar si vos si te sentaste con él
y no le dijiste cosas lindas, cosas buenas. ¿Por qué? Porque las palabras de afirmación son las con las que se siente amado. Otro por los actos de servicio. Y así cada uno de nosotros tenemos que ir entendiendo cómo nos sentimos amados y cómo expresamos ese amor. Y es un trabajo arduo, es un trabajo que lleva tiempo, dedicación, aprender a amar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Ahora te pregunto, ¿cómo estás mostrando, hermana, tu amor a tu esposo diariamente? ¿Él está entendiendo tus expresiones de amor? Hermano, ¿tu esposa está entendiendo tus expresiones de amor? ¿Sos claro en tu manifestación de amor hacia ella? ¿Sos claro en tu manifestación de amor hacia tus hijos? No, ellos tienen que entender que yo traigo el pan a la casa y no hay mayor muestra de amor que eso. No, no, muchos de ellos no se van a sentir amados de esa manera. Vas a tener que sacrificarte, vas a tener que hacer un par de millas más. Y no solo preguntarte cómo estoy mostrando ese amor a mi esposo, sino que el texto lo que en realidad nos está llamándonos a preguntar es cómo estoy enseñando a otros a amar a sus esposos y a sus hijos. Ya está dando por hecho que la mujer que ha crecido en la fe tiene que hacer eso. La pregunta es no solamente cómo lo estoy haciendo, sino que cómo estoy enseñando a que otros hagan lo mismo. Y obviamente lo segundo no va a ocurrir jamás si no pasa primero en tu casa. Si no se evidencia eso en el día a día, en lo cotidiano. ¿Cómo estoy mostrando a las esposas más jóvenes que amo a mi esposo, que amo a mis hijos? ¿Cómo estoy mostrando a los demás, a la siguiente generación, que amo a mi esposa, que valoro y que amo a mis hijos? Somos llamados, hermanas, sos llamada de una forma enfática en este pasaje a amar a tu marido y a tus hijos y a demostrarlo, a ejemplificarlo. Una cosa es hacerlo y otra cosa también es manifestar eso de una manera pública para que otros también puedan continuar ese ejemplo. Segundo lugar, segunda virtud, a que sean prudentes. Esta palabra la estudiamos justamente cuando hablaba acerca de los hombres mayores, sofrón, esa mezcla de dos términos griegos, mente y freno, donde la mente podía tener el freno y controlar las actitudes, las palabras, hablar en el momento indicado, frenar en el momento indicado, acelerar en el momento indicado. Es esa prudencia que nos mantiene andando sabiamente. Es muy fácil irse de palabras, y especialmente mujeres, y no tomen esto como algo machista, porque es una realidad. Es muy fácil, hermana, que tu reacción y tus palabras vengan con una carga emocional que no siempre van a ser dirigidas por la prudencia. Así que el Señor sabe que tenés lucha con eso. Todos, cada uno tenemos lucha con eso, pero el Señor sabe que es fácil. A veces con los hombres lo que nos cuesta más es hablar. Y nos cerramos y metemos nuestras emociones allá adentro y después de un momento, ¡boom!, bomba atómica. Pero a veces las mujeres cuando hablan también sacan todo de una, con una carga emocional donde no hay un freno, donde era un momento propicio para solucionar algo. ¿Y cuántas veces me tocó hablar con matrimonios que le decimos, ¿se sentaban a hablar? Sí, pastor, ya nos sentamos a hablar, pero cada charla se suma otro problema más. Así que ya no estamos intentando solucionar nada porque cada intento de solución es más problema y más problema y más problema. ¿Por qué? Porque no hay un freno. No hay un freno. Proverbios 10:19 leíamos el domingo pasado, en las muchas palabras nos falta pecado. Y continúa el pasaje, dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 31, versículo 26, una de las características de la mujer virtuosa, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua.
necesitamos aplicar la prudencia, ese sofrón, ese freno a nuestra mente, de hablar con prudencia, de sensatez, saber cuándo detenernos, cuándo avanzar, cuándo decir, cuándo esperar. Sos llamado a ser prudente. En tercer lugar, a ser puras. A ser puras. Y tanto la prudencia como la pureza que está hablando acá, estamos interpretando y entendiéndolo dentro de qué contexto, dentro del contexto de familia, de matrimonio, de maternidad. Y otra expresión para esta palabra pura sería también modesta, respetable. Y dice un diccionario acerca de esta palabra, libre de carnalidades o sensualidades. Libre de sensualidades, tanto en el hablar como en el pensar, como en el vestir. Hombres, mujeres, hermanos, hermanas, casados de una forma especial. Tu cuerpo le pertenece al Señor en primer lugar y a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Tu cuerpo no es para estar manifestándose o mostrándose ni a las demás mujeres ni a los demás hombres. Es del Señor, templo del Espíritu Santo, debe ser tratado con dignidad, debe ser cubierto correctamente y debe ser guardado para disfrutar la intimidad con tu pareja, con ese regalo hermoso de intimidad que el Señor te dio a vos y a tu esposo, a vos y a tu esposa. Pero lastimosamente hay tantos casados, tantas casadas que andan mostrando su cuerpo a los cuatro vientos, cuando eso debería ser algo que se manifieste solamente en lo íntimo. Y muchas infidelidades comienzan así. Como dice un dicho, las moscas vienen cuando la carne se muestra. Y lastimosamente muchas mujeres, hasta cristianas, casadas y todo, se van a su trabajo, a un estudio, aquí y allá, vestidas con motivación sensual, no libres de sensualidad. Hombres también, vestidos de una forma sensual, queriendo llamar la atención hacia ellos. Y cuando la carne se muestra, van a venir las moscas. Va a haber resultados, van a ver quién va a pescar la carnada. Y vas a arruinar tu matrimonio, vas a fracasar, vas a caer. Así que este sentido de pureza es enfático para tratar dentro del matrimonio, para cuidar tu pureza, para cuidarte en modestia, para ser respetable, libre de carnalidad y sensualidad. Cualquier gesto cariñoso, cualquier gesto sensual, porque está la sensualidad que está aprobada por Dios para disfrutarla dentro de un contexto matrimonial. Si pensás que no, lee el libro de Cantares y te das cuenta de que sí. Pero expresiones, conversaciones, gestos, tratos que tengan cierta sensualidad, no solamente en el vestir, el trato desmedido, el acercamiento imprudente a otra persona que no sea tu pareja. Cuidado, es parte de ser pura, es parte de ser puro. Cuarto lugar, ser cuidadosas de su casa. Voy a avanzar un poco más rápido. Este término indica no solamente ser hacendosa, no solamente cuidar las tareas, ser diligentes de las tareas del hogar, es parte de eso, pero también habla de la protección del hogar. No solamente cuidar físicamente el lugar, de tenerlo ordenado, de ser diligente en las tareas diarias, sino que habla de cuidar y proteger el hogar en términos espirituales y emocionales. Cuidar de tu hogar, cuidar de tus hijos, cuidar de tu esposo. Cuidar la casa no es que esté todo brillando y limpio, no es solamente eso. Es velar por tu corazón, por el corazón de tus hijos, el corazón de tu esposo. Hombre también, cuidar de tu hogar, ser un protector de tu hogar, no es solamente traer el pan a la casa, no es solamente traer la plata para el alquiler o para la hipoteca o para la construcción o lo que sea. Cuidar de tu hogar es cuidar tu corazón, el de tu esposa y el de tus hijos.
Eso también implica cuidar tu hogar. Y lastimosamente en esas áreas espirituales y emocionales estamos muy dispuestos a dejar la basura bajo la alfombra. Estamos muy dispuestos a pasar mucho desorden y mucha basura y pasamos por encima y descuidamos emocional y espiritualmente a quienes Dios puso dentro de nuestra responsabilidad principal. Hermana, lucha para que tu casa sea un refugio para tu familia. Sea un lugar donde tus hijos y tu esposo anhelen volver, anhelen estar. Lastimosamente el proverbio se cumple en muchas situaciones donde dice, a veces hay mujeres como una gotera continua, que están ahí con reclamos, con esto, con aquello, y andando con reacciones carnales, haciendo de su casa un ambiente del cual todos quieren escapar. El esposo no quiere regresar, los hijos no quieren regresar, apenas tienen oportunidad de irse, se van, se rebelan. No, porque no cuidó la casa. Hombres también, sos el líder de la casa. El Proverbio 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Sabes qué es lo interesante de este proverbio? No es que la mujer necia quiere destruir su casa. Eso no es ser necio, eso es estar loco. La mujer necia no es que quiere destruir intencionalmente su casa. La mujer necia es la que está queriendo construir con cosas que son inútiles. La sabia es la que edifica, pero la necia está pretendiendo construir su casa, pero al final la está derribando por no cuidar lo esencial. No se da cuenta de que en vez de edificar está derribando su hogar. Hombres también. Debemos ser cuidadosos de nuestro hogar, de nuestra casa. No solamente proteger nuestra casa de los ladrones, sino proteger de toda la influencia que entra a nuestra casa. Personas que entran a influenciar nuestra familia, recursos tecnológicos y la maldita pantalla que a veces le damos de los que tienen conciencia, donde reciben tanta influencia y los padres no están controlando eso. Donde los padres no tienen idea qué descargaron su hijo, qué vieron, con quién están hablando. Es increíble el mundo, el submundo que hay. Papá, si tus hijos tienen tecnología, vos tenés que saber cómo utilizar eso. Tenés que tener un control parental y están todas las herramientas disponibles. ¿Por qué no lo estás usando? Porque sos indiferente a esa realidad. Porque no te preocupa. Si no sabes cómo hacerlo, entonces es preferible que no lo usen. Dale un celular que sirva solamente para llamada y listo. Es algo que yo voy a hacer con mi hijo. Papá, necesito comunicarme, toma mi Nokia 1100, tengo guardado por ahí. Cuidemos a nuestros hijos. Niños de 4, 5, 6 años expuestos a un mundo de recursos como YouTube, como Netflix, y con un clic, con una publicidad que le aparece. Tu hijo puede perder la inocencia. Tu hijo puede alimentarse de tanta basura. Y cuando tu hijo reproduzca eso en actos, va a decir, ¿cómo pasó esto? Si yo no le enseñé. Quizás vos no le enseñaste, pero vos permitiste que se le enseñe. Vos le diste los recursos, lo llevaste a un lugar y no lo cuidaste. Seamos cuidadosos de nuestras casas. Pablo dice a Tito, enséñales también a ser buenas, a ser buenas. Y este término habla de ser amables, bondadosas, benéficas. Y da el sentido de hospitalarias. Una mujer que quiere que su casa sea un refugio, no solamente para su esposo y para sus hijos, sino también para otros. Que su casa sea un lugar donde otras personas puedan venir a refugiarse y puedan decir, qué gusto estar aquí, vení. Hay un lugar más en la mesa, vení, vamos a poner un poco más de agua en la sopa y listo. Vení, vení, quédate, vení, vamos a compartir, vení, vamos a hacer algo. No hace falta que haya
un banquete, veníamos a tomar un tereré, vamos a hablar, vamos a preocuparnos por las cosas importantes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo estás con aquello? Vení. Trata de no ser egocéntricas ni posesivas con lo que el Señor te ha dado. Ni con los recursos que te dio materialmente, ni con las personas que Dios te dio. No ser posesivos, ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con los recursos, sino que saber también darte a otros, compartir con otros. Hay muchos que necesitan también un hogar, un refugio donde llegar, donde en su casa no tienen esa figura, donde no tienen la esperanza siquiera de llamar hogar a en lo que ellos viven. Tu casa puede ser ese lugar para alguien más. Y en último lugar, dice, enséñales a estar sujetas a sus maridos. Esto habla de reconocer a tu esposo como cabeza de la familia. Reconocer a tu esposo como a quien Dios le dio el liderazgo y el rol de liderar. Y tu función en esto es ayudarle a que él cumpla ese rol. Y con amor, insistirle a veces va a tener que hablar la verdad que duele. Va a doler muchas veces escuchar, amor, mira, no estás haciendo esto y necesitamos que esto se haga. Es muy distinto a, nunca lo hace esto, igual que lo que tal cosa. Pero una mujer prudente que frena sus palabras, encuentra un lugar apropiado, un momento apropiado. Dice, amor, necesito hablar contigo. Mira, esto está faltando. Esto hay que hacer. Yo quiero ayudarte, pero Dios te dio a vos la tarea. Yo estoy para hacerte la segunda, para secundarte acá. Y hombre, está de más decir, ponete los pantalones y sé hombre. Liderá en tu casa, serví en tu casa sacrificialmente. Dios te dio el liderazgo, Dios te dio ese puesto y esa responsabilidad, no porque fueras mejor que tu esposa. Creo que ningún hombre que es medianamente sabio y maduro va a decir que es mejor él para liderar que su esposa. Yo a veces preferiría que Dios le hubiera dado el rol a mi esposa. Ella es mucho más rápida para entender muchas cosas más. Pero en esa rapidez ella me ayuda a ver a mí. Mi amor, bueno, vamos. Ya, está bien, vamos. La sujeción al marido es entender que en primer lugar es una sujeción al Señor. Es un sometimiento a Cristo, que diseñó el modelo y los roles del hombre y de la mujer dentro del matrimonio. Y también es una virtud y una obediencia incondicional. La única condición quizás que hay entre paréntesis es que no sos llamada a obedecer a tu marido. Estás llamada a sujetarte, pero no a obedecer a tu marido cuando éste te está pidiendo o llevando a cosas que desagradan al Señor. Ahí tenés toda la libertad de plantarte y decir, mi amor, me sujeto a vos, todo lo que quieras, pero antes a Cristo. Y lo que vos me estás pidiendo, lo que vos nos estás llamando a hacer, o por el camino por el cual nos estás llevando, no es el del Señor. Va en contra de la Escritura y no te puedo acompañar acá. Y me duele no poder hacerlo. Y voy a orar todos los días para que el Señor te ayude a ver este error. Y vemos como Santiago y tantos otros pasajes como dice, tantas mujeres que pueden ganar a sus maridos por sus buenas obras, por su obediencia, por su sujeción, a pesar de que sus maridos no anden en la voluntad de Dios o incluso sean incrédulos. Hermanas, la desobediencia de uno no justifica tu desobediencia. Si tu esposo no está cumpliendo con su rol, no te da permiso para no cumplir con el tuyo. Si tu esposa no se está sujetando y cumpliendo su rol, no te da permiso para tirar la toalla y no liderar. Hay muchos hombres que vienen y justifican su inactividad o su apatía en el liderazgo porque mi esposa no me acompaña.
¿Y dónde dice el Señor que tenés que liderar siempre y cuando tu esposa te acompañe? En realidad, muchas veces tu esposa no te acompaña porque no lideras. La respuesta normal de una mujer que es amada, que es respetada, que es valorada y que es liderada y servida con los parámetros bíblicos, va a ser tan sencillo someterse. Y hermanas, cuando ves esta lista, tienes que preguntarte no solamente cómo lo estoy viviendo, hermano, cuando ves esta lista también, no solo te preguntes cómo lo estoy viviendo. El llamado y la insistencia de este pasaje es cómo lo estoy reproduciendo externamente para que otros también lo vean. Y déjame decirte que tirar indirectas en público, estar quejándose o haciendo reclamos disfrazados de broma, hacer resaltar los defectos más que las virtudes de tu esposo y de tus hijos, no evidencia nada de lo que estuvimos viendo. No son maneras de mostrar amor, no son maneras de enseñar a amar, sino absolutamente todo lo contrario. Tristemente, muchas jóvenes que quizás no están casadas o algunas que están empezando la vida matrimonial o que hace poco tiempo se casaron, pueden ser desanimadas ante los comentarios de las esposas que solamente hablan pestes del matrimonio y de la maternidad. Y dicen, si voy a estar así, mejor sigo sola. No quiero estar así. Hermana, en primer lugar, tenés que hacer una autoexaminación y ver cómo estás viviendo a Cristo en tu hogar, cumpliendo el rol que Dios te dio en tu hogar. Y después tenés que mostrar la esperanza que también hay. Sí, no vamos a esconder la dificultad del matrimonio. No vamos a decir que todo es color de rosa porque es mentira. No vamos a decir que la maternidad no trae sus sacrificios, sus llantos y sus angustias. Sí, es difícil. No podemos negar eso y no lo vamos a ocultar. Es difícil. Pero estar tirando comentarios negativos, quejas sobre el matrimonio, sobre lo difícil, lo complejo que es la maternidad, es bueno que compartas los desafíos. Es bueno que digas, mira, no va a ser fácil. No vamos a esconder lo que es cierto. Es un desafío. Pero también debemos compartir la esperanza que hay. Debemos compartir los recursos y la victoria que hay en Cristo. Y si no compartimos eso, es muy probable que no lo estamos viviendo. Así que sos llamada no solamente a vivir eso, sos llamada y llamado a expresar eso a la siguiente generación. Y decirle, mira, el matrimonio es complejo, es difícil, es morir todos los días. Ser padre es difícil. Es poner a 4, 5, 6 personas antes que vos y es difícil, tu carne no quiere. Vos querés llegar a tu casa y ser servido, pero tenés que venir y remangarte y servir. Porque no sos el rey de la casa. Sos el líder en el servicio en la casa. Y tenés que preocuparte no solo por lo material, sino también por lo emocional, por lo espiritual. Es complejo, pero ¿sabes qué? El Señor tiene todos los recursos. Y es hermoso ver cómo el Señor te transforma. Es hermoso ver cómo el Señor va transformando este pedazo de carne en un vaso que puede ser utilizado para su gloria. Cómo puede utilizar a tu esposa para bendecir tu vida para bendecir la suya, a tus hijos y disfrutar de la vida que hay en Cristo. Y no hay nada que se compare a eso. Eso también debemos compartir. Pero eso en primer lugar tenés que vivirlo. Tenés que experimentarlo en tu casa. No vamos a pintar todo color de rosa, pero vamos a mostrar que el matrimonio y la maternidad, más que para hacernos felices, fueron diseñados para hacernos santos. El matrimonio y la maternidad, más que para darte felicidad, ha sido para santificarte. Y a medida que vos te santificás, vos te acercás más al Señor. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Todo lo que Él ofrece es deleitoso.
¿Cuál es el propósito final? Versículo 5 termina diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál es la consecuencia de no vivir y no enseñar eso? Que la palabra de Dios sea blasfemada. Muchos dicen, ¿para qué vamos a vivir ese rol? ¿Para qué vamos a someternos a ese diseño? Si mira cómo están esos cristianos, mira cómo viven. Claro, no están viviendo tampoco bajo esos diseños. Tienen el título de esposo, esposa, tienen el título de padres, pero no están ejerciendo una paternidad, una maternidad y un matrimonio bíblico. Puedes tener la seguridad de que tu ejemplo en tu matrimonio, en tu ejemplo de paternidad, de maternidad, motiva a creyentes más jóvenes a vivir de una manera que honra al Señor. ¿Estás seguro que si algún joven o algún matrimonio joven ve tu vida, ve tu matrimonio, puede decir, yo quiero parecerme un poco a ellos, quiero tener un poco de lo que ellos tienen? Ese debe ser nuestro anhelo también, para la gloria del Señor. Para que cuando otros nos pregunten, ¿cómo es lo que ustedes funcionan tan bien? Hermano, es gracias al Señor. No sabes cómo fue al principio, no sabes cómo costó unir estos dos mundos, estos dos pedazos de carne. Fue difícil, pero el Señor fue haciendo su obra. El Señor que nos unió, nos fue limando, nos fue transformando y podemos mostrar el Evangelio a través del matrimonio, a través de la familia. Que sea uno de tus deseos glorificar al Señor a través de el ejemplo, a través de la experiencia vivida, de modelar el matrimonio y la paternidad y la maternidad bíblica. Termino hablando a las mujeres y esposas y madres jóvenes. Todo este tiempo hablamos quizás más a las mayores, pero está implícito algo acá para tu vida. Si las mujeres mayores están llamadas a interesarse en la generación que viene, vos como joven sos llamada también a escuchar y a buscar el consejo, la experiencia y la dirección de la generación que te adelanta. Hermano, ninguno se casó, ninguno tuvo hijos sabiendo todo. Nadie. Yo creo que cuando nos acerquemos a eso ya vamos a morir, se nos acabó la vida. Todos necesitamos del consejo de otros. Todos necesitamos de la ayuda de otros. Así que, jóvenes, solteros, jóvenes casados, vos no sos la excepción. Necesitas ayuda, necesitas consejo, necesitas compañía de esposas, de madres que están viviendo en el temor de Dios. De esposos, de padres que están viviendo en el temor de Dios. No esperen a que ellos te busquen. No esperen a que ellos vengan a ofrecerte. Vos acercate porque vos necesitas. Es tu esposa, son tus hijos, es tu vida, es tu familia. Vos preocupate.